Buenos días, martes 23 de mayo de 2023. Tengo aquí al lado a la heredera hoy haciendo ruiditos y despedazándose, así que la escucharéis. Hoy os quería hablar del Switch de casa, el nuevo Switch de casa. Sabéis que hace tiempo hice un episodio contándoos cómo yo pensaba que debería ser nuestra red de casa, nuestra red LAN interna de casa ideal. Y ahí os contaba que en mi red particular me faltaba un elemento de esos todos que os contaba, que me faltaba un elemento que era un switch con capacidad de hacer servidor de HCP para que yo pudiera apagar el router, quedarme sin internet, pero seguir teniendo toda la conectividad interna de casa. Bueno, pues he estado investigando y ya tengo ese switch conmigo y hoy pues os quiero contar un poco mis sensaciones con todo esto, porque no todo es bueno, ahora os digo. Por un lado, deciros que es una investigación, la investigación ha sido dura porque no hay muchas opciones. Es decir, he estado mirando pues en Ubiquiti, en QNAP, en Aruba, en Cisco, en MikroTik, en todos los fabricantes que se me han ocurrido de productos de red para casa, porque sí, podemos irnos a productos profesionales y gastarnos pues 2.000 euros en un Switch, pero no, ese no era el objetivo, evidentemente. Era buscar un switch doméstico o empresarial, pero a pequeña escala, un switch de pyme o una cosa así, para pues poder tener esa capa 3 que se llama, esas capacidades de capa 3, ese servidor de HCP dentro del switch y, evidentemente, con más capacidades también, por si quisiera hacer cosas un poquito más avanzadas. Quiere participar aquí la chica en el podcast, ya lo veis. Bueno, insisto, la investigación ha sido complicada porque no hay opciones. Es decir, switches gestionables de capa 2, es decir, sin capacidades de HCP y de esas cosas, de routing, etc. Hay muchos. Ahí sí que hay muchas opciones. Switches gestionables, pues hay muchas opciones y por distintos precios. Luego también hay muchos switches de estos que yo buscaba de capa 2, pero con algunas capacidades de capa 3, es decir, alguna cosilla adicional, como por ejemplo posibilidad de configurar DHCP Relay y estas cosas, pero no con servidor de HCP, que insisto, es un poco lo que yo buscaba. Y switches, que sean switches con capa 3, con capacidad de capa 3, a nivel, digamos eso, casero, a nivel hogar o a nivel pequeña pyme, hay muy pocas opciones, insisto. Al final, mis conclusiones. Bueno, pues está por un lado el Switch que me gustaría comprarme y el Switch que me he comprado. El Switch que me gustaría comprarme, bueno, pues es el Ubiquiti Enterprise 8 PoE. El modelo es USW Enterprise 8 PoE. Este switch, ¿por qué me gusta este switch? Vale, pues porque es un switch de Ubiquiti, por lo tanto podría gestionarlo desde el sistema que ya os he contado alguna vez también, desde el UISP, para actualizaciones y para hacer la gestión directamente desde ahí, monitorización, etcétera, en ese sistema de gestión de Ubiquiti, totalmente integrable, con una gestión visualmente muy chula. Además, es un switch que visualmente es muy bonito. Es un switch pues que tiene unos 25 centímetros de largo y unos 20 centímetros de ancho, y luego de grosor pues es unos 4 centímetros y medio, una cosita así. Es un switch que es blanco, un diseño impecable, como todo lo de Ubiquiti. Por la parte trasera tiene el conector de corriente, que además tiene la fuente de alimentación integrada, con lo cual solo va un cable, no tenemos el típico ladrillo. Y luego por delante pues tenemos 8 puertos Ethernet 2,5 de 2,5 gigahercios. Gigahercios. De 2,5 gigabits, madre mía. Insisto, 8 puertos RJ45 de 2,5 hasta
2,5 gigabits colocados en línea. Incluso a la derecha tenemos dos puertos SFP Plus para meter conectores SFP Plus de hasta 10 gigabits por segundo, con lo cual con capacidades de ampliación a futuro. Y en la parte izquierda pues una pantallita de 1,3 pulgadas en el que podemos pues hacer ciertas configuraciones. Lo podemos montar en la pared, poner encima de la mesa, pero bueno, a nivel de diseño, os dejaré el enlace a la web de Ubiquiti para que lo veáis, pero a nivel de diseño realmente es impecable y es un switch insisto, con capacidades de capa 3, con el servidor HTTP que yo quería y muchas más cosas. Además es PoE, los 8 puertos son PoE, es decir, puedes entregar energía a través de este conector, ¿vale? De los conectores RJ45, que por ejemplo para nuestro punto de acceso de casa, pues me valdría, no tendría que poner un enchufe adicional. Insisto, este es el switch que me compraría, pero vamos, sin ninguna duda. El problema de este switch, bueno, pues que vale en España con IVA 532,40 euros. Y evidentemente no me voy a gastar 532,40 euros en un switch para casa. Esto, para una pequeña empresa, para una pyme, insisto, ideal. Vale, ese es el que me compraría. Descartada esa opción, ¿cuál me he comprado? Pues me he comprado el MikroTik CRS 112-8G-4S-IN. Los modelos de MikroTik son impresionantes. Ya sabéis que yo uso los routers en las distintas casas de la familia, los routers de EdgeRouter, que por cierto Ubiquiti está descontinuando, o sea que bueno, no será una opción que quede a largo plazo en casa, pero de momento evidentemente sí, funciona muy, muy bien. Además, os tengo que contar una cosa nueva sobre estos routers, pero eso en otro episodio. Pero si no usara los routers de EdgeRouter de Ubiquiti, usaría los de MikroTik, seguro, 100% seguro. Así que me he ido a esta marca para mirar el switch. E insisto, al final hay un montón de modelos de switches de un montón de precios diferentes, de un montón de características diferentes, pero me he quedado con el CRS 112-8G-4S-IN. ¿Qué es este switch? Bueno, pues este switch de tamaño es parecido al de Ubiquiti, quizás sea un poquito más alto, unos 5 centímetros de alto, una cosita así, de espesor, pero es un switch que físicamente no tiene ventilador, es decir, no tiene refrigeración activa, solo es pasiva, y tengo que decir que en mi experiencia no se calienta mucho. Por la parte delantera, ¿qué tenemos? Bueno, pues el LED de estado, el conector de la fuente de alimentación, que aquí sí que tenemos el ladrillo por fuera. Insisto, este es el que me he comprado, el que tengo en casa desde hace unas semanas. Tiene un puerto de consola. Los switches profesionales suelen tener este puerto de consola, que es un puerto RJ45 para conectarse por consola por si hay algún problema. Y luego por delante tiene colocados en 2 filas de 4, 8 puertos gigabit. Estos solo son puertos hasta gigabit, no son 2,5 gigabit ni nada, gigabit. Y luego tiene también colocados en 2 filas 4 puertos SFP, que no son SFP Plus, son 4 puertos SFP hasta 1 gigabit también, que ahí podemos poner conectores SFP por si necesitamos más puertos que los 8 que trae por defecto. Además, no es PoE, hay este mismo en versión PoE, pero bueno, era más caro y no quise gastarme más dinero en el Switch. Sí, tenemos un Switch muy bonito. Bueno, y no quise gastarme más dinero, así que me compré la versión que no es PoE. El Switch no está mal a nivel estético, insisto. No es el Ubiquiti, pero realmente no queda nada mal. No se calienta mucho, tiene una CPU de 400 MHz, 128 MB de RAM, que por lo que veo de momento pues le llega. Y lo bueno de esto es que tiene el sistema operativo Router OS. Esto también no lo sabía y me he tenido que enterar en esta investigación. MikroTik para sus switches tiene dos tipos de firmware, Switch OS y Router OS.
Hay switches de los que vende que solo se le puede instalar switch OS, hay otros que solo se le puede instalar router OS, como este que me he comprado yo, y hay otros que le puedes instalar los dos. Puedes cambiar el firmware y instalar switch OS y router OS. La diferencia entre los dos, bueno, pues switch OS es un sistema mucho más, un firmware mucho más limitado, solo con capacidades de switching, insisto, mucho más limitado. ¿Por qué me he comprado este? Bueno, porque es un switch que trae router OS con un montón de capacidades y es un switch de capa 3 con todas las capacidades de capa 3. Es un switch que a nivel de configuración es impresionante. O sea, tiene de todo. Es un switch que vale 150 euros en Amazon. Yo lo he comprado en Amazon. Me ha costado eso, 150 euros, que ya le llega también. Y pues funciona exactamente para lo que yo quería. Servidor de HCP perfecto. A nivel de configuración tiene una interfaz web bastante parca en diseño, pero bien. Tampoco considero que es fea, simplemente bien. Lo puedes configurar por consola, por SSH, es decir, todas las opciones que tú quieras. Y lo único malo, pues eso, el precio, que sigue siendo elevado, y que es un switch que en capacidades y en configuraciones te puedes perder en la configuración y en la de cosas que puedes hacer. Incluso puedes llegar a utilizarlo como router de casa también. Es decir, dependiendo tu conexión a internet, pues podrías configurarlo como router de casa también. Insisto, lleva el sistema operativo router OS, evidentemente. Puedes conectarle, bueno, puedes configurar una conexión PPPoE, una conexión de HCP, es decir, puedes, insisto, utilizarlo de router. Yo lo utilizo como switch, puedes configurar distintas VLANs, o sea, a nivel de configuración y de opciones de configuración tiene muchísimas cosas, que he estado 2 horas solo mirando todas las opciones de configuración. Entonces, es un switch que en capacidades es mucho más de lo que yo quiero o necesito. Está bien, porque yo soy un cacharrero, yo trabajo en el mundo de las redes y sé de qué va todas esas cosas, pero sé que no las voy a utilizar y que estoy pagando por unas características que en definitiva no voy a utilizar, yo diría que nunca, pero bueno, de cara a futuro pues también está bien, me lo voy a quedar, pero insisto, es mucho más de lo que yo quería. Ahora mismo solo estoy utilizando el servidor HCP, solo está el servidor HCP configurado, están todos los puertos en la misma VLAN, no estoy haciendo cosas raras. Y eso sí, el servidor HCP pues funciona muy bien, IPs estáticas, todo lo que tú quieras, todo funciona bien. También es un poco pejiguero con la configuración y tienes que irte haciendo las guías que tiene MikroTik online, las wikis que tiene que son los manuales de sus equipos, están bastante bien, eso tengo que decirlo. Y bueno, os dejo un enlace a la web de MikroTik de este switch porque por si os interesa, pero insisto, tiene unas capacidades mucho mayores de lo que yo realmente necesitaba. Me lo voy a quedar porque necesitaba un segundo switch en esta casa. Tengo el que tenía de Netgear, que está en su sitio, pero es un switch secundario. Ahora el switch principal de casa es este. Ahora puedo apagar el router y seguir teniendo conectividad interna de casa con todo, seguir teniendo servidor HTTP, etcétera, pero me sobra bastante este switch. Insisto, me lo voy a quedar porque necesito este segundo switch y porque soy un cacharrero y soy de este mundo de las redes y me gusta tenerlo, pero creo que no puedo recomendarlo, gastarte 150 euros en este switch para eso. Pero es que no hay más opciones. Si quieres un switch que tenga servidor de HCP, esta es la opción más barata que he encontrado y creo que hay ahí un nicho de mercado, por ejemplo, para TP-Link, para sacar un switch de casa simplemente añadiéndole capacidades de servidor de HCP por menos de 100 euros por lo menos. Pero bueno, esto es lo que yo he elegido. Si en el uso tengo más inquietudes que contaros, pues lo haré por aquí, pero de momento ya sabéis, el que me compraría, el Ubiquiti Enterprise 8 PoE, y el que me he comprado, el MikroTik CRS 112-8S-4S-IN. Nada más por hoy, nos escuchamos mañana.